Bien, en la última clase donde hablamos de geometría sagrada, vimos los 7 principios herméticos, hablamos de la Kaya, desde donde surge todo, en definitiva, un todo que surge y no surge, hablamos. Leí algunos capítulos de la Kaya, las distintas percepciones que hay respecto a el Akasha, entendido por el espíritu. Entonces, en síntesis, que hemos estado viendo es que el espíritu, que siempre ha sido, es y será, no tiene una creación, porque lo eterno es eterno y el espíritu es eterno, no siendo esto una concepción religiosa, sino que vamos a ver también una certeza científica. Cuando se van integrando aspectos que hasta hace no mucho tiempo parecían ser elucubraciones religiosas. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que aquellas elucubraciones religiosas, en su esencia mística, siempre fueron certeza. Y no requirieron de tecnología para saberlo porque eran conocimientos canalizados directamente desde entidades o el mismo espíritu. Posterior a los principios místicos más antiguos, bájale un poco la música, surgen las interpretaciones de la creación, el origen, todo parte en un punto y lo que sucede en ese punto es tal y tal cosa. Esas interpretaciones de la creación nos han confundido bastante. La ciencia buscó también la creación y la encontró en el Big Bang. Sin embargo, como bien, todo esto es un resumen, como bien hablábamos en esa clase, una habitación que está oscura, donde se enciende la luz, no empieza a existir porque hay luz, solo se vuelve visible. Y a escala cuántica, lo que sucede en esa habitación cuando encendemos la luz es lo mismo que sucedió en el Big Bang, a gran escala. Por lo que el universo nunca ha comenzado a existir, porque es eterno. Y eterna es su transformación. Esto es un principio, me refiero, de lo cual Serapis Bey nos habla por un principio multidimensional. Bien, sin embargo, también tenemos que aceptar que vivimos en una época con un paradigma, que es un conocimiento temporal, pero que rige la realidad y la percepción cultural, que nos dice que sí hay una creación desde el punto de vista religioso y que sí hay una creación del universo desde el punto de vista científico, que le llaman Big Bang. Sin embargo, desde el punto de vista místico, aquella percepción religiosa de la creación es más una metáfora para referirse a un origen que no hay, un creador que no es, porque un creador necesita crear, está creando, por eso es un creador. Hay algo que no hay y luego algo que hay. Esa noción de Dios que hemos tenido históricamente no es la percepción original de Dios eterna. Entonces, desde las religiones se nos dice algo muy paradójico, se nos dice Dios, el creador de lo eterno, el eterno. Pero el eterno no puede haber creado algo que es eterno, es un bucle. Y la ciencia nos habla del Big Bang. Y también nos habla del Big Bang Crunch, que es la misma explosión que es, volviéndose esfera en su máxima expresión, se
se vuelve a condensar, se vuelve a contraer. Entonces, humildemente acá, lo que les invito a reflexionar, para que ustedes vayan madurando su propia reflexión, su propio pensamiento, es que el espíritu es Dios y diosa, no solo Dios. El espíritu, el todo esto desde lo que se nos dice y desde lo que recuerdo y desde lo que cada uno puede vibrar en su propio corazón, el espíritu es. No es él, no es ella. El espíritu es. Es espíritu. Es espíritu. No es bueno, no es malo. Es. Nunca se ha creado. Eso es tiempo. De lo que en otra clase vamos a hablar. No hay distancia y a la vez está en todo también. Está en la destrucción. Hay un micrófono que está encendido. Entonces, espíritu. Espíritu que es caos y geometría. Espíritu que abarca todo, es el todo. Ninguno de nosotros es el todo. Sin embargo, formamos parte del todo. Entonces hay dos fuerzas, caos y geometría. Esto, dicho así, es un aporte que estoy haciendo al conocimiento. Es muy improbable que puedas encontrar en otro lugar una Trinidad como la que se está presentando desde el punto de vista del conocimiento. Y si es así, me alegro muchísimo. Sin embargo, esto es algo que estoy aportando, es mi ladrillo, por así decirlo. Una construcción de un templo gigantesco que cada ser humano logra poner su ladrillo. Este es uno de mis ladrillos, en la comprensión de que hay un espíritu que se manifiesta en forma de Y invertida, similar a una rama, en donde hay caos, por un lado, que equivale a miedo y destrucción, y que en algún grado, no siendo directamente equivalente, muerte. Pero no quiere decir que con ello la muerte es inframundo, no. Sin embargo, a nivel biológico vamos a entender que sí lleva a la muerte, desde la emoción, desde el subconsciente, donde reside una información de miedo, se origina cáncer, depresión, ansiedad, estrés que generan cáncer. La carne está en esa dimensión, la carne muerta. Está la violencia, está la ira, están los celos, está toda emoción de baja vibración, caótica. Esto también es un aporte que estoy haciendo. No es correcto decir que todas las emociones y toda energía de baja vibración es mala. No es correcto porque se han mezclado las aguas, me refiero. En algún momento las aguas estaban separadas, estaban ordenadas en el conocimiento y luego se mezcló y quedó embarrada. ¿Ya? Y esto ahora está resurgiendo y se están volviendo a separar las aguas, podemos decir. Donde ahora hay que aclarar muchas cosas que se confundieron. Donde creo que es necesario decir que en algún momento mucha gente simplemente al no entender el significado original dijo, da lo mismo, puede significar 10 cosas a la vez. Y podemos decir que tal cosa significa solamente esa cosa también. Eso no es cierto, me refiero. Entonces hay mucha gente que dice que, por ejemplo, el Merkaba es el vehículo interdimensional de luz, y eso es. Y vamos a darnos cuenta que no es así.
Ahora, con esto me refiero que hay dos escalas. Esto es un concepto. Les sugiero que lo escriban. Hay dos escalas vibratorias. Ambas escalas ascienden y descienden, similar a dos brazos, pero no es lo mismo que decir que la mitad del cuerpo se divide en energía buena y energía mala. No es lo mismo. No es que la energía femenina es la energía mala porque es oscuridad, representa la noche, y la luz, que es lo bueno, es la energía masculina. No. Ambas fuerzas de género manifiestan la dualidad caos y geometría. Por igual, es libre albedrío. Donde la mente subconsciente se ha moldeado para repetir en la adultez, en el presente, lo que recibió el útero antes de la gestación, durante la gestación y posteriormente hasta los 16 años de edad. Todo lo que consideramos nuestra realidad proviene de ese molde según la epigenética. Un molde vibratorio de estímulos del medio ambiente, es decir, la repetición de una vibración manifestada en todas sus formas distintas, al ser recibida en el útero, moldeó la genética del hijo, la energía del hijo, el subconsciente del hijo o la hija. Y luego hasta los 16 años de edad, el niño o la niña repitió esa información mental a la vez que siguió recibiendo la repetición del medio ambiente, y el cerebro termina por cerrarse en un gran porcentaje diciendo, ok, esto es la vida, esta va a ser mi realidad, y de aquí en adelante así me desenvuelvo. Haciendo solamente un 20% de modificación desde los 16 años en adelante. Donde se estima, paradójicamente, que solo el 5%, ánimo tribu, no los quiero desanimar con todo esto que estoy diciendo, simplemente sentando bases que también ya muchos en nuestra cultura reconocemos, es parte de un lenguaje universal. Entonces tenemos que el subconsciente se nos dice, según la neurociencia, de que el 5% de los pensamientos diariamente son nuestra propia decisión consciente. Es el aire que surge fresco en un nuevo día, que nos da la posibilidad de cambiar. ¿Cambiar qué? Ese 95% de información que se ha originado en el pasado, principalmente el 80%, antes de la gestación, en la gestación y hasta los 16 años de edad. Entonces, gran parte de la psicología es volver a entender la infancia y resignificarla. Y ahí ustedes van entendiendo los enfoques terapéuticos también. Entonces, se habla de resignificación emocional cuando llevamos la energía de caos, de destrucción, que fue percibida en el medio ambiente, pero que luego se vuelve un estímulo interno por repetición,
Es decir, el niño, la niña, es greda que toma la forma del medio ambiente, es tierra pura, no es buena, no es mala, es su medio ambiente, es el resultado de su medio ambiente. Sea primero el útero, o sea, bueno, y incluso ya hoy, antes del útero, toda la carga vibratoria que la madre va a haber almacenado antes de la gestación, que luego es traspasada como un alimento al hijo, un alimento vibratorio, la materia prima con la cual la madre construye a su hijo, y el padre, en donde todo lo previo a la gestación, y algunos dicen los 9 meses antes de la gestación, entonces se habla del proyecto de vida. Hay personas que dicen, yo no sé por qué estoy atrapado en mi vida, atrapada en mi vida, que no puedo avanzar, que aquí, que allá. Siento que estoy repitiendo el camino de mi madre, el camino de mi padre. Bueno, tribu, entérese usted que es una persona tribu. Sí, a usted le hablo, persona tribu. Siendo todos aquí animales, lo que llamamos destino a nivel humano, ya vamos a ir hablando de los componentes álmicos, a nivel humano, a nivel familiar, a nivel árbol familiar, recién la encarnación del árbol familiar, el molde genético, el molde emocional, el molde psicológico, el molde físico, es principalmente moldeado por el medio ambiente. Ya lo decía Hipócrates, si quieres ser serio con tu paciente, yo creo que el tatita Sócrates no se refería a ser así serio, enojado, no, sino a ser responsable. Si quieres ser responsable con tu paciente, fíjate en dos cosas: su alimentación y su medio ambiente. Y sabrás por qué está enfermo y cuál es su medicina. Esto recién ahora se viene a integrar. Es como ir yendo al pasado. Porque hoy usted va al doctor y le dice, no, es que está falto de proteína o glóbulo rojo. Los doctores los considero grandiosos. Imagínense la cantidad de vidas que han salvado. Sin embargo, uno va al doctor y los doctores recomiendan comer carne. Y la carne es una energía de muerte. Hay más de 80 estudios científicos de más de 30 países distintos, todos certificados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha determinado que el principal factor causante del cáncer a nivel de conducta humana, porque en primer lugar se encuentra, en primer lugar, de toda actividad, se encuentra un mineral que se da de forma muy escasa en lugares muy específicos donde se extrae un material, una materia prima para construir cosas, es decir, chips de procesadores. Y esa gente está muy expuesta al cáncer y eso es lo que rápidamente da cáncer al ser humano. Entonces está en el número 1. Pero lo que está en el número 2, pero que viene a ser el número 1, paradójicamente, de lo que se consume, de toda actividad, podríamos decir, prácticamente total en la actividad humana, es la carne. El cáncer es la carne. La carne mata muchísima gente todos los años, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es el mayor causante de la muerte humana porque el mayor causante del cáncer es la carne. Me refiero al cáncer de mama. El 95% es causado por el consumo de carne y sus derivados lácteos. Ahora, creo que estoy hablando mucho de la energía de destrucción.
Pero lo paradójico es que cuando tú buscas en internet o ves documentales o prendes la tele, tú dices, ah, no, tanto de que... A ver, entre creerle a una persona como Benjamín, hey, pero ¿quién eres tú, Benjamín? Buena onda, ya. Me caes bien, dices cosas con sentido. Pero ¿quién eres tú contra todos los comerciales que estoy viendo todos los días en la tele? Esa gente no está loca. También es inteligente esa gente. ¿Qué pasa con el doctor que estudió en Harvard y dice que es bueno comer carne? A ver, ¿qué dices tú contra eso? ¿Qué pasa con los estudios de la proteína? ¿Qué pasa con eso de que estamos vivos gracias a que comimos carne? ¿Qué pasa con los indígenas que comen carne? Mitos. Eso pasa. Pasa que son mitos, mitos sociales, similar a creer que Hércules fue una persona que caminó en la Tierra y no que es una constelación. Eso pasa. Pasa que hay una mentira y hay una verdad. De esto hablo en profundidad en mi libro Paradigmas, porque son paradigmas. Entonces, parte del proceso de despertar es darse cuenta que la sociedad actual no tiene una intención de hacernos bien. Tampoco declara la intención de hacernos daño de forma frontal, pero nos hace daño en todas las formas posibles que podemos imaginar. Ahora ya aquí cada uno va sacando sus propias conclusiones, tomando sus propias decisiones. Pero esperar que en todos los dispositivos digitales a los cuales se tiene acceso, nos envíen un mensaje con un video diciendo la verdad, no, tribu, eso no va a pasar. Y podemos conversar mucho de qué cree cada uno de lo que estoy diciendo. Sin embargo, sí es una certeza que la carne produce cáncer, porque es una energía de muerte. Donde hay violencia, no es una muerte natural. Ahora, vibratoriamente hablando, de forma contraria, está el amor, está la geometría, está la creación. Paradójicamente habla de creación. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, es la creación. Si no hay geometría, no hay ADN, no hay vida. El orgasmo, por ejemplo, es una energía geométrica. Estamos vivos gracias a un orgasmo. Y ojalá siempre a 2 orgasmos simultáneos. La replicación del cigoto, por ejemplo, vemos que es la flor de la vida. La geometría sagrada es lo que somos. También somos caos. Es por esto que se requiere una iniciación para comprenderse a sí mismo. Entonces, hay 2 escaleras de manifestación. Ya, de nuevo la música depresiva de fondo. Muchas gracias, música depresiva. Hay 2 escaleras. Hagan alerta cuando haya música depresiva de fondo. Que esto proviene del útero de mi madre, entonces yo también estoy resignificando. Cuando digo que hay 2 escalas de manifestación, me refiero a que hay 2 literalmente universos que se están manifestando, 2 formas del espíritu que se están manifestando, una forma armónica y otra forma caótica. Ambas escaleras tienen alta vibración, ambas escaleras tienen baja vibración. Alta vibración es, por ejemplo, la mente. La mente puede producir pensamientos de odio o pensamientos de amor. Y también hay infinitas escalas intermedias. Sin embargo, polos extremos, amor, odio. Y el odio
siendo una escalera y el amor siendo otra escalera, tienen alta y baja vibración. Entonces el mismo odio puede tener una alta intensidad y una baja intensidad. Asimismo, el amor puede tener alta intensidad y baja intensidad. Cuando la escalera vibratoria del odio tiene alta intensidad, tiene mayor fuerza el odio. Sigue siendo caos. Lo mismo al contrario. Cuando el amor tiene alta vibración, tiene más fuerza el amor. Un amor que construye, que crea, que genera y que tiene más información que cuando hay amor en baja vibración. Entonces tenemos que está el espíritu, incognoscible, indescriptible, eterno. Es la esencia y la no esencia. Es la dimensión del misterio sagrado. Nunca podremos saber qué es desde la vivencia humana, siendo mortales. Sin embargo, no siendo posible de comprender vía el lenguaje, sí es posible de vivenciar aquella eternidad gracias a la meditación. Luego viene el éter, que es una dimensión más densa del espíritu, el primer escalón desde el espíritu a la materia más denso, donde ya hay geometría, donde hay una estructura cósmica invisible que se está manifestando. Aquí permiso, muchas gracias, música. Vamos a descansar. Entonces tenemos que en dos dimensiones está la estrella 6 puntas, que en 3 dimensiones en el éter está el Mérkaba, y que cuando ese Mérkaba se empieza a mover, pero todo esto es una metáfora, una alegoría, en el éter todo está en movimiento, o sea, solo el Mérkaba queda fijo cuando se vuelve materia, cuando está cristalizado en un cuarzo, por ejemplo. Cuando la misma vibración se ha densificado, se cristaliza, en el cuarzo vemos que las fotografías muestran un entramado de puros Mérkabas. Es una red geométrica. Ahora, en el éter, esa red geométrica son puros puntitos. Infinitos puntos. Que están vibrando igual que un océano. En donde a cada sonido distinto de la mente que es espíritu, que pulsa la manifestación, ese océano se va transformando en distintas geometrías. El Mérkaba, al moverse tridimensionalmente, va generando una geometría conocida por el campo toroidal, donde ya hay una dimensión de movimiento conocida por campo toroidal, el campo toroidal, donde ya surgen las espirales. Todo esto siempre está, pero para que nosotros, humanos, lo vayamos comprendiendo, hago este paso a paso, esta escalera de ir agregando geometrías y todo, pero es importante, creo, que
que se reconozca el hecho de que no es que, primero surge tal cosa, después otra cosa, y después el campo toroidal. No, eso son explicaciones humanas. A nivel etérico, la esencia ya está todo eso. No es primero una cosa y luego la otra. Eso es muy humano. Eso es muy dual. Está todo ya sucediendo. Pero para que podamos entenderlo, vamos de la segunda dimensión a la tercera dimensión, a la cuarta dimensión y así. En donde la quinta dimensión es precisamente lograr entender que todo está sucediendo simultáneamente. En el pasado, en el presente, en el futuro. Y así es como vemos que las representaciones de los distintos símbolos son el punto medio entre el espíritu y la materia. Y se ha entendido que el espíritu es lo masculino y la materia lo femenino. Sin embargo, ambos principios, ambas fuerzas están en todo. Donde a nivel eterno no hay aquella dualidad, similar a alguien que observa y aquello que es observado. Entonces, en resumen, aquí ya cedo la palabra, queda poquito para ceder la palabra. Tenemos una escalera de manifestación destructiva, donde hay enfermedad, odio, miedo, caos, destrucción, todo lo malo. Una vibración de odio que cuando es recibida desde el medio ambiente, en las etapas iniciales de vida, se almacena en el subconsciente y luego desde la mente de la persona se comienza a repetir, volviéndose ahora ese estímulo externo un estímulo interno, y que paradójicamente la mente interna subconsciente que grabó esas repeticiones, ya sea de odio o de amor, las replica en su realidad, manifestando ahora la realidad externa, que es una ilusión vibratoria, siendo equivalente a la mente universal, creando planetas. Ahora la mente humana, creando realidad, moldeando genética, generando emociones, generando pensamientos, generando salud, enfermedad, trayendo personas, alejando personas, siendo equivalente a trazas de hierro imantadas a la barra de un imán. Entonces, las trazas de hierro no contienen la geometría surge desde el imán. No sacamos nada con mover una traza de hierro y creer que la traza de hierro tiene un problema y queremos solucionar el problema cambiando de lugar la traza de hierro, sino que tenemos que centrarnos en el campo invisible. Un campo que surge desde un éter que magnetiza las trazas de hierro, igual que el Sol proyecta un campo toroidal e imanta todos los planetas, donde vamos todos nosotros girando en el espacio sideral. Entonces está la salud, en la otra escalera vibratoria, el amor. Lo que se considera Dios desde el punto de vista conceptual, el Dios espiritual, el Dios masculino, benefactor. Asimismo, la diosa, desde el punto de vista conceptual, la naturaleza. Entonces hay una dualidad de la divinidad en la escalera de la creación.
Ojalá logren entender esto que les estoy diciendo. Hay una dualidad en una sola escalera. Solo se ha estudiado la comprensión de una escalera. Se ha negado la existencia de la escalera del odio. Solo se ha estudiado la dualidad de una sola escalera, que es la escalera de la divinidad. Pero la divinidad es todo. Es también lo malo, es también lo bueno. Solo es fuego. Podemos cocinar con el fuego, darnos calor con el fuego, o quemar un bosque con el fuego. ¿El fuego es malo? ¿Es bueno? ¿Qué es el fuego? Entonces, en la escalera de creación, de manifestación de la creación, ya hay también una dualidad, en donde lo que está arriba es considerado Dios, lo voy a decir así, aquí en la Tierra, hey, solo en este planeta consideramos que lo que está arriba, a nivel espíritu, lo de mayor vibración, lo sutil, es Dios, y lo que está abajo es la diosa, la naturaleza. ¿Y por qué se habla que está abajo la diosa y arriba Dios? Porque a nivel vibratorio, lo más denso está abajo, la Tierra. La Tierra tiene una densidad lenta, es muy lento su movimiento, y está bajo nuestros pies. Y lo que está arriba, el cielo, pero acá es donde mucha gente se confunde. Por más que desde la Tierra a nivel ancestral, y legítimo, claro, es cuando todo uno lo empieza a comprender e integrar, en el cielo se dice que está el Gran Padre y en la Tierra la Gran Madre. Pero no es un cielo físico, aunque también le decimos cielo, ¿entienden? Y hablamos del sol, o hablamos de la Tierra con la Madre, y así, o la mujer, la luna, pero estas son percepciones humanas, de cómo el ser humano a cada cosa que ve dice que son hermanos o pareja o qué sé yo, o familia o primos. Es el ser humano mirando la realidad, replicando su propia noción de relaciones a lo que observa. Similar a que va caminando una persona por un bosque, ve dos árboles cerca y dice, mira, son amigos. Y así hemos inventado un universo que solo existe en la legitimidad humana. Donde así se inventaron las relaciones de las constelaciones, que fueron percepciones humanas en torno a conjuntos de estrellas, que solo existen desde la Tierra. Y así se ha inventado una mitología. ¿Bien? Entonces en la escalera superior, la parte superior de la escalera, está Dios, en la escalera geométrica, donde el mismo pulso amoroso de la palabra verdad, por ejemplo, se va densificando hasta volverse una célula. Es de arriba a abajo y luego de abajo a arriba. ¿Cuándo es de abajo a arriba? Cuando la naturaleza muere. El espíritu es eterno, la naturaleza es mortal. Y ahí surge la paradoja de separación, en donde una misma escalera vibratoria ahora se vuelve una dualidad. Pero es una división posterior a una división anterior de una escalera o pilar, si lo quieres entender así, de manifestación, de creación, y una escalera o pilar de destrucción.
en donde la escalera de creación, al dualizarse a la vez en sí misma, esa escalera de creación, se divide en espíritu y naturaleza. Espíritu lo de arriba, naturaleza lo de abajo. Ahora, a escala humana, esa misma fractalización de la dualidad, de la energía, se grafica en mente arriba, cuerpo abajo. Y es ahí cuando la tabla esmeralda dice de forma muy críptica que lo de arriba iguala a lo de abajo, y que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Se refiere a algo vibratorio. Sin embargo, en todo este viaje de conocimiento que hemos hecho como humanidad, se nos ha olvidado una pizca elemental, que cuando aparece también transforma, y es la maldad. Se ha dicho, sí, bueno, la maldad sí está presente, pero en verdad vamos a estudiar solo la divinidad, diciendo que la divinidad es solo lo bueno. Algunas culturas solamente han integrado a la divinidad por algo también dañino. Pero a nivel cultural nos hemos moldeado a creer que lo bueno solamente es Dios. Ni hablar de la diosa. Ancestralmente se hablaba de la diosa. Entonces, bueno, hoy, integrando ancestralidad, ciencia y lo que cada uno es, así será. Cada uno buscando su propia verdad en su corazón. Cada uno vaya integrando con lo que va resonando, en la magnitud que lo considera necesario. Entonces, vemos tres imágenes que representan la vibración de la voz de una persona enferma. Un grupo de meditación se puso a meditar pidiendo por una persona enferma. Y se hizo un estudio donde a la persona enferma, una mujer, se le capturó el audio de su voz, el sonido de su voz, antes de la meditación, durante la meditación y después de la meditación. Vemos que antes de la meditación, esto ya tiene que ver con el poder de la intención y grupal. Entonces miren lo que sucede en la energía antes de las mujeres. Hay caos. Durante ya se empieza a establecer una simetría. Y al final ya vemos que hay una geometría. Por lo que la meditación hecha por el grupo, pidiendo por la persona, sanó a la persona. Lo que no se nos dice aquí es que entendamos que la mujer se llama Ana. Creo que, sí. Y aquí está la fuente de la imagen, la pueden encontrar en el documental de One Field, que viene a ser equivalente a el campo unificado, o el campo del uno, de One Field. Lynn se llama la mujer, la cual fue estudiada. Entonces ahora, claro, Lynn mejora, se siente mucho mejor después de la meditación. Equivalente a que haya tomado alguna pastilla o haber hecho alguna terapia. Simplemente ella dijo, ok, recibo la energía
de la gente y la gente empezó a enviarle buena energía, ya sea que la visualizaron en luz violeta o simplemente le enviaron luz, intención. La intención es superior al lenguaje en términos de vibración, desde el punto de vista de que es independiente a, gracias en el idioma que sea, genera la misma geometría. El lenguaje puede entender algo, sin embargo, el sonido, esto que estoy diciendo igual es importante porque algunos creen que el sonido, por fonética, define la geometría, y no es cierto. Es cierto y no es cierto. Es cierto porque vemos que las distintas notas musicales generan distintas geometrías. Es cierto. Sin embargo, cuando hay intención, la intención transforma esa fonética que tendría que variar la geometría del sonido en el agua, por ejemplo, cuando se dice gracias en distintos idiomas. Gracias, dicho en 6 idiomas distintos, vemos que tiene la misma geometría. Y aquí ya solo muestro 4 imágenes. Siempre muestro estas imágenes. Sin embargo, vemos que fonéticamente el sonido es distinto en cada idioma, pero la geometría es la misma. Por lo que hay una intención subyacente que está moldeando el espacio, una conciencia que está moldeando el espacio, y que gracias equivale al lenguaje del espíritu, que equivale al lenguaje de la sanación, de una célula sana, por ejemplo. Si nos damos cuenta, vemos una chacana. Vemos que una célula sana, ustedes recuerdan la imagen de una chacana, vemos una chacana. Acá vemos una chacana, por ejemplo. Chacanas. Entonces, si volvemos equivalente, por ejemplo, una chacana con la imagen de una célula sana, vemos que geométricamente son equivalentes. ¿Bien? Ahora, lo que no se nos dice con Lin es que Lin, si no resignifica su subconsciente, la información que está en su mente, que grabó en su infancia temprana, en la gestación y antes de la gestación, si no modifica esa información, Lin va a volver a generar el caos. Por lo que Lin constantemente va a tener que estar buscando formas de reequilibrarse energéticamente. Y esto nos pasa a todos. Es la autosanación. Cuando digo autosanación me refiero al proceso de entender y vivir que no se trata solo con
con reequilibrarse, sino con cambiar de raíz lo que está emitiendo el caos. Ahora entendido así, ¿me entienden? Y a aquel proceso de sanación desde el subconsciente se le conoce por resignificación emocional. Todo esto con el fin, acá en la escuela y puntualmente en este diplomado, enfocado a la biosanación, que se traduce en el último punto, porque de aquí en adelante ya es morir, respecto al cáncer, es que si entendemos que la escala vibratoria de la creación genera salud, longevidad, prolonga la vida, es todo lo bueno, en verdad. Se pueden llegar a vivir hasta 30 o 40 años más. No estamos hablando de algo intrascendente, me refiero. Estamos hablando de algo que nunca podrás pagar. Nunca podremos pagar por tiempo de vida. Y a veces simplemente va a ser decirle no a una comida, por ejemplo, y sí a otra comida. ¿Sabes qué? Prefiero hoy día no comer grasa. Ok, no pasa nada con comer papas fritas de vez en cuando. Pero si estáis todos los días, todas las semanas comiendo grasas, vamos a ver en otro episodio el efecto de las grasas en el cuerpo, por ejemplo. Ahora, lo importante es entender simplemente que hay 3 factores, que son ansiedad. Ya vamos llegando a Puerto Trigo, tranquilos, tranquilas. Ansiedad, depresión y estrés crónico, los que generan en el tiempo el cáncer, artrosis, hipertiroidismo, todas las enfermedades, prácticamente dicho todas las enfermedades, por no decir todas las enfermedades tal cual, que podrían ser el 90% de las enfermedades. Sin esto que estoy diciendo estar datado científicamente, porque recién la ciencia tradicional, la medicina tradicional, está uniendo, haciendo las conexiones que se están haciendo, sin ser esto ni mejor ni peor que nada ni que nadie. Sin embargo, acá partimos desde la base en biosanación vibracional de que todo es vibración. Y hay 2 escalas vibratorias, una de destrucción y otra de creación, que generan por igual la enfermedad o la salud. Comentarios.